Vamos a seguir orando por todos nuestros hombres y mujeres, hermanos y hermanas en diferentes lugares del país y del mundo entero. Le damos la bienvenida a nuestro canal, a todos. ¿Por qué? Porque son más que bienvenidos todos. Y todos los que estamos aquí queremos que Dios pueda hacer un milagro en nuestra vida. Así que vamos a seguir orando por todo lo que va a pasar. Porque creemos que Dios va a seguir haciendo milagros en nuestra vida. Vamos a seguir orando por nuestro liderazgo, el pastor Juan Pablo Cardo, el pastor Marcelo Panopoulos. Amén. Vamos a orar por todos ellos. Confiamos en que ellos también están orando por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque son de mucho afecto para nosotros. Así que queremos y amamos a nuestros hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo, porque Dios nos amó primero, porque Él nos ama, y así es un amor recíproco el que recibimos de nuestro liderazgo y de nuestros hermanos y hermanas en diferentes lugares del país y los países vecinos. Así que Dios los bendiga a todos. Gracias por querer estar ahí. Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a leer juntos, versículos 27 al 31. Algunos lo han leído, algunos que tienen su Biblia y quieren leer. Este es un hermoso capítulo del libro de Corintios. Uno de los autores es el apóstol Pablo. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 31 dice así: pero Dios escogió lo insensato del mundo. Lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Vieron? Él nos eligió a nosotros. ¿Qué no nos creemos que somos súper especiales? Para avergonzar a los sabios. Pero nosotros no es que no los queremos, es que los amamos a los sabios. Entonces, por eso escogió el Señor lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. ¿Vieron que se sorprenden algunos? ¿Cómo sabe tanto esta señora? ¿Cómo sabe tanto este señor? Porque es que confiaron en la palabra de Dios. ¿Cómo van cambiando nuestros hijos, nietos y bisnietos y todos? Porque confían en la palabra de nuestro Dios. Y ninguno de nosotros nos creemos súper sabios. Solo creemos que somos hijos de Dios y Dios nos da la sabiduría y el amor. Versículo 28, vamos a continuar. Dice la palabra de nuestro Dios: también escogió Dios lo más bajo y despreciado. ¿Vieron? Cuando nadie da nada por nosotros, Dios nos eligió a nosotros. Y lo que no es nada para anular lo que es. Versículo 29. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Eso quiere decir que tenemos que darle la gloria a Él. Él nos hizo, Él nos hace, Él nos forma, Él nos crea, y eso es lo maravilloso. Versículo 30. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Qué nos hace? Nos hace justos. Él nos ayuda a cuidar la santidad y nos perdona. Y dice el versículo 31, para que, como está escrito, el que quiera enorgullecer, el que se quiera enorgullecer, que se enorgullezca en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos todas las cosas que tenemos gracias al Señor. Si somos super ingenieros, démosle gracias al Señor. Si no somos ingenieros, o es una forma de decir, démosle gracias al Señor. Pudimos estudiar, démosle gracias. No pudimos estudiar o lo que queríamos estudiar, porque la vida fue dura con nosotros, démosle gracias al Señor. Por eso Dios nos llamó a nosotros. Por eso este mensaje se titula Nosotros podemos. Nosotros podemos, aunque nadie dé nada por nosotros, nosotros podemos porque Dios nos da las fuerzas. Sin ofender a nadie, Dios llamó a los don nadie. Sin desmerecer a nadie, Dios llamó a los don nadie. ¿Quiénes son los don nadie? Los que dicen, este no sirve. No, para Dios todo es útil. Para el Señor todo es útil. Él los transformó y transformó a personas que nadie daba nada por ellos, en líderes que fueron transformados por Dios y tocaron el mundo, a las naciones. Por eso es lo que hasta el día de hoy existe el cristianismo, porque Dios tocó, ¿qué cosa? Los menospreciados de este mundo. ¿Para qué? Para darle importancia. Menospreciado significa sin importancia. Nadie se importaba por nadie, por los chicos, por los grandes, por los ancianos. Muchos no les importa eso.
dejan a los chicos que se críen solos, o dejan a los ancianos que... Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Por eso, esto nos quiere decir que el mundo muchas veces nos quiere pasar por arriba. El mundo muchas veces te demuestra que no te quiere. Pero Dios nos quiere decir que ama a los humildes, ama a los hombres y mujeres que tienen un corazón humilde para el Señor. No los orgullosos o los orgullosamente superhéroes de esta vida. Somos formados, creados por Dios para darle la gloria a Él. Si pensamos que Jesús es inteligente, ¿por qué nosotros no podemos ser inteligentes también? Muchos creen que la facultad, estudiar en la facultad, significa que están súper mega bien educados. Pero hay profesionales que no demuestran eso. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y Dios dice que lo menospreciado, eso que no vale nada, es importante para Él, y quiere demostrarle a los que se creen mucho que Dios le da una oportunidad a aquellos que parece que no valen nada, y decirles: valen mucho, todos son importantes para el Señor, todos somos importantes para Dios. Por eso quiero decirte que muchas veces tenemos una fe natural y nosotros necesitamos una fe sobrenatural. Nosotros creemos, una forma de fe natural es como escuché y me gustó este ejemplo, es decir: mañana me levanto, tomo colectivo o prendo mi auto y me voy. Pero una fe sobrenatural es diferente. Hechos capítulo 9, versículo 15, vamos a compartir. Hechos capítulo 9, versículo 15, dice la palabra de Dios: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. ¿Qué le dijo a ese hombre? Anda y habla con el otro hombre. Entonces, si él tenía un pensamiento: nada, que ese hombre a mí no me va a decir nada. Pero el apóstol Pablo creyó en lo que le dijo el Señor y le insistió, dice el Señor, porque seguramente él también no podía entender de que lo iba a usar a esa persona para que él cambie. Entonces dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones. Yo quiero que ustedes piensen esto: el apóstol Pablo fue el primer evangelista que hizo dar a conocer el nombre de Jesús a toda Europa. A toda Europa, a todo ese continente maravilloso. Y dice: y a sus reyes. ¿Para qué? Para que entiendan de que Jesús es el Señor de señores. Dice: tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel también se desvirtuó. Entonces eso se llama una fe sobrenatural. ¿Usted haría eso? Si, por ejemplo, se me ocurre a mí decirle: señoritas y señoritos, hombres y mujeres, vayan a tal lado porque allá me tienen que conocer. ¿Usted haría eso? No, usted está loco, pastor. Sale mucho dinero. Pero este hombre creyó, hizo lo que tenía que hacer, creyó en el Señor y Dios le abrió las puertas de los cielos. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de que la falta de fe nos debilita. La falta de fe nos debilita. La incredulidad nos debilita. Hechos capítulo 27, versículo 20. Vamos a ir compartiendo este capítulo y este versículo. Hechos capítulo 27, versículo 20 dice: como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Qué pasó? Ellos se sintieron agobiados, se cansaron, como a nosotros nos pasa. No, tengo muchos problemas, tengo esto, tengo lo otro. ¿Y saben qué? Se les fue el sol y se les fue las estrellas. ¿Y ellos qué pasó? Perdieron su esperanza. Muchas veces nos pasa en el cristianismo que nosotros nos vemos los milagros cuando queremos ver o queremos todo ya y decimos: no, esto no nos sirve, yo no voy a seguir en esto. Y perdemos la esperanza. ¿Por qué? Porque tuvieron muchos problemas. Y por supuesto que tenían miedo porque estaban en una tempestad.
el barco se iba a dar vuelta. Y ellos tuvieron que, ¿qué cosa? Tuvieron la oportunidad de darse cuenta, de que tenían que tener esperanza y no la tuvieron. Quisieron, pero no pudieron. Pero al final, eso es tarea para su casa, para que siga leyendo, y Dios se encargó de hacer un milagro. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, perdieron la esperanza. ¿Vieron? Hay muchos hombres que pierden, y mujeres, pierden la esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que somos fuertes, autosuficientes y todo lo que yo digo, pero en realidad cuando pasan cosas que nosotros no podemos controlar, ahí es cuando nos sentimos débiles y necesitamos la oportunidad de tener la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Hay hombres en la Biblia que se creían poderosos. Hay hombres que se creían poderosos. Jueces. Vamos a leer capítulo 16, versículos 20 al 21. Ustedes seguramente habrán escuchado el nombre de Sansón, el hombre fuerte y poderoso, que se creyeron fuertes y poderosos. Miren, luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Él creía que tenía el poder, pero no. Versículo 21. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Hasta el día de hoy existe esto. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. ¿Por qué? Porque él se creyó el que dominaba todo, el que sabía todo. ¿Y qué quedó? Moliendo en un molino, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque se la creyó. Entonces, no tenemos que creer superpoderosos, tenemos que seguir luchando en esta vida. Pero lo había dejado el Espíritu Santo porque él se creía arrogante y desobedeció, rompió el pacto con Dios y perdió sus fuerzas. Eso significa, Marcos capítulo 9, versículo 17 al 18, vemos como la incredulidad debilita la fe, porque tenemos que seguir teniendo fe aunque nos cueste. Dice Marcos capítulo 9, versículo 17, Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. ¿Vieron? Un hombre que se dio cuenta que tenía un espíritu mudo, no lo dejaba hablar. Existe. Entonces, cuando ya no tenemos más recursos, muchas veces, como dicen, cuando la soga parece que nos llega al cuello, ahí nos acordamos de Dios. Y eso lo tenemos que reconocer, que muchas veces pasa esto y a veces algunos no pueden recuperarse. Entonces, versículo 18 dice: cada vez que se apodera de él, lo derriba. ¿Qué quiere decir? Lo echa. Por ahí algunos de ustedes habrán visto ataques de epilepsia, que existe hace mucho tiempo, y empiezan a descontrolarse, lo derriba, lo maltrata el espíritu y puede caer hasta en la zanja o en un lugar que puede correr riesgo su vida. Dice: cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes así, malo, y se queda rígido, como que se queda duro. Ese espíritu hace estas cosas. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque hasta los mismos discípulos que estaban caminando en esa época con Jesús no podían creer lo que estaba pasando. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque nosotros nos apartamos de la fe, caemos en incredulidad y creemos en nosotros mismos. Ellos eran el recurso que este hombre necesitaba y los discípulos no lo pudieron hacer. Pero si usted sigue leyendo, Jesús le dio lo que tenían que hacer para poder expulsar a este espíritu. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Muchas veces no lo creemos, pero se lo dejo para tarea para su casa. Entonces debemos reconocer que necesitamos de Dios. ¿Cómo Pedro no pudo expulsar los demonios? ¿Cómo Juan? ¿Cómo? Imagínense, ellos estaban con Jesús. Entonces les faltó fe. Por eso pasa lo que pasa. Pero cuando ellos se dieron cuenta de que tenían que aumentar su fe, ahí fueron ellos, los discípulos, verdaderamente
amados por Dios, y ellos, amando a Dios, pudieron hacer esos milagros que podemos compartir en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir en este punto, quiero compartir con ustedes. Muchos se creen fuertes, muchos se creen fuertes, pero la vida nuestra es muy débil y corta. Cuando estamos llegando a una determinada edad, empezamos a perder las fuerzas. Por eso Dios nos avisa que tenemos que ayudarnos unos a otros. Primera de Samuel, capítulo 7, vamos a leer juntos esta linda historia. Este hombre se identifica con la necesidad de un pueblo. Como cuando usted se identifica con la necesidad de un niño, niña, o cuando usted se siente identificado con la necesidad de una persona que la está pasando mal y quiere ayudar. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 14. Vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios. Y le dijeron a Samuel. ¿Se acuerdan quién fue Samuel? El hijo de Ana, la que no podía tener hijos. Que Dios hizo un milagro en su vientre y pudo tener un hijo. Y se llamó Samuel. Dice, no dejes de clamar al Señor por nosotros. ¿Quién le dijo eso? El pueblo. Está pidiendo oración por él. Pueblo. Entonces, y le dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Ellos estaban en guerra, estaban oprimidos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando uno está oprimido, golpeado, no sabe para dónde correr y se pone nervioso y cree en sus propias fuerzas, como los niños, que hay que corregirlos porque ellos no saben para dónde ir. Ellos creen que pueden porque tienen toda una vida por delante, pero en realidad necesitan el cuidado y el amor de sus padres. Y si no tienen sus padres, sus abuelos, si no tienen sus abuelos, sus bisabuelos, o que esté alguien a cargo de ellos para enseñarles que en la vida hay muchos peligros. Por eso dice la palabra en el versículo 9. Vamos a leer juntos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y le ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. ¿Qué hizo? Clamó el Señor. Clamó al Señor. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros por nosotros y por nuestros nietos, bisnietos, por nuestro barrio, por nuestros hijos? ¿Qué tenemos que hacer? Clamar significa un grito de dolor. Un grito de dolor quiere decir, quiero, Señor, que bendigas a mi familia. Por favor, ayúdame. Dice la palabra en el versículo 10. Vamos a leer juntos. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Él estaba haciendo el sacrificio, o sea, estaba haciendo la voluntad de Dios. Y imagínense, él está haciendo el sacrificio y están viniendo y me van a matar. Imagínense, por eso avanzaron. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Imagínense, unos truenos, fuerte. Como están acá los niñitos, truenos. ¿Y qué pasó? Esto creó confusión, o sea, empezaron a tener miedo. Dios hizo eso por ellos. ¿Por qué? Porque hubo una persona que pidió por ellos. Dice, esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Imagínense, truenos poderosos, así. Pues el versículo 11. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde una punta a la otra, significa Mizpa, hasta más allá de Bet-Car, matándolos por el camino. Versículo 12. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer. ¿Qué significa Ebenezer? El Señor nos ha dejado de ayudarnos. Vamos a repetir todos juntos. ¿Qué significa Ebenezer? El Señor no ha dejado de ayudarnos. Vamos con fuerza, porque hoy estamos débiles, parece. Tenemos que meterle más lentejas, garbanzos, como la dieta de Daniel. Vamos a leer juntos, vamos a repetir juntos. Vamos todos los que estamos aquí. Ebenezer significa el Señor no ha dejado de ayudarnos. Amén. ¿Estamos vivos? Amén. El Señor no nos abandonó. Amén. ¿Tenemos para comer? El Señor no nos abandonó. ¿Tenemos para tomar agua? El Señor no nos abandonó. Aquí vimos el recurso de Dios. Vamos a versículo 13 hasta el 14. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder
sobre los filisteos. ¿Qué quiere decir? Samuel era un pastor o un sacerdote, como quieran llamarlo, un hombre de Dios. Mientras ese hombre vivió, toda su familia estuvo protegida. Entonces, estos fueron subyugados por los israelíes y no volvieron a invadir su territorio. Quiere decir que tuvieron un respeto hacia el poder que Dios envió a través de este hombre. Lo respetaron a él y a su pueblo. ¿Por qué? Porque Samuel confió en Dios, creyó, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas que venían de Dios. Versículo 14, vamos a leer juntos. Y termino. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente. ¿Vieron? Vamos a hacer de cuenta de que fuimos encarcelados, que nos portamos no de acuerdo a la voluntad de Dios y nos metieron en la cárcel. Fuimos capturados, pero el Señor los liberó. Dice, desde Crón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Hizo un milagro. ¿Por qué? Porque hubo paz. Entonces, ¿qué significa Ebenezer? ¿Se acuerdan qué significa Ebenezer? Dios no nos ha abandonado. Dios no te abandonó. Dios te ama. Pero, ¿qué es lo que nosotros nos aparta de Dios? Nuestro pecado. Si nos portamos mal con Dios, eso hace como un muro, un ladrillito, un pecadito, otro pecadito, y nosotros nos volvemos división entre Dios, ¿no es cierto? Y nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. Nosotros no tenemos que tenerle bronca a Dios. Tenemos que enfrentar nuestro pecado, apartarnos de él y encontrarnos con Dios, como hizo Samuel, como hizo David, y lograron que su corazón sea el que Dios quiere, no el que nosotros queremos. Miren, cuando David, Jesús, Samuel hicieron las cosas que se deben hacer, el Señor los ayudó. Dice, Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. ¿Qué le pasa a los malvados? A los que les gusta andar en la noche y en las sombras se pierden solos. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Podemos darnos de comer, todo. No hay ningún problema por eso. Es lo que tenemos que hacer, trabajar para ganarnos y comer, como dijo el Señor. Tenemos que sudar para poder comer con dignidad. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que las fuerzas que tenemos vienen de Dios, no de nosotros mismos porque somos fuertes, porque no, la gloria es para Dios. Entonces, vamos a hacer una oración todos juntos. Aquellos que quieren hacer como Samuel, implorar. Literalmente Samuel imploró por el pueblo. En el pueblo hay muchas personas que se portan mal y se portan bien, pero él pidió por todos por igual. Entonces, tenemos que darnos cuenta de ese amor. Y vino la ayuda de Dios. Y eso significa Ebenezer. Clamar por la ayuda del Señor que no nos abandone. Entonces vamos a hacer la oración juntos. Vamos a decirle, Señor, yo te acepto en mi corazón como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Señor, te doy gracias por perdonarme. Ayúdame a no caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Y amén. Dios eligió lo débil del mundo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que darnos cuenta que Dios elige a estos niñitos y niñitas o jóvenes que parece que no tienen nada para dar, pero Dios ama a esas personas que creen que Él es el recurso para ellos y ellos se convierten en el recurso para los seres humanos, para las personas. El mundo te deja cicatrices muy dolorosas. El mundo, nuestros familiares, amigos pueden dejarte cicatrices, pero esas cicatrices se pueden sanar. Pero mientras tanto hay un proceso que tenemos que darnos cuenta que muchas veces nos trae dolor,
mientras que el medicamento que es nuestro Señor en estas cicatrices que tuvieron que ser sanadas, Él es para nosotros ese medicamento. Nadie te puede detener. Si vos sos un hijo de Dios, nadie te puede detener. Pero un hijo de Dios significa aquel que hace la voluntad del Señor. Un hijo de Dios es el que trata de hacer las cosas bien, que se arrepiente, que ve las fuerzas de los cielos, no sus propias fuerzas. Por eso, termino con este pasaje. Con el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Porque muchas veces el Señor usa a personas para ayudarnos. Y eso es el amor de Dios. Uno ayudándonos con otros. Por eso dice, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Por eso le cantamos a nuestro Dios. Porque hoy tenemos una oportunidad más. Así que gracias, espero que haya sido de gran ayuda este mensaje para cada uno de ustedes y aquellos que se han ido del lugar de donde aprendieron a conocer a Jesús y quieren volver y les cuesta porque este mundo no los quiere soltar y se deleitaron con pasiones de este mundo. Vamos a hacer una oración juntos. Vamos a decirle: Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad. Este mundo, lo único que me trajo, pena y dolor. Señor, ayúdame, te necesito. Me cuesta leer, me cuesta volver a tu casa, pero quiero volver. Necesito tus fuerzas. Así como le diste a Samuel, dame a mí también. Así como le diste a tu Hijo Jesucristo, para soportar hasta el final, dame a mí también. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, espero verte pronto. Y si estás viendo el canal, si lo estás compartiendo, todos tenemos fallas, no somos youtubers, pero queremos darle nuestro corazón a nuestro Dios y eso es algo muy importante y tiene mucho valor. Pero te quiero decir que esto lo puedes compartir, las palabras lo puedes compartir con otra persona para que otros conozcan también que son amados por Dios. Cuando este mundo no da nada por nosotros, Dios, su Hijo, Jesucristo, nuestro Dios por nosotros. Así que Dios te bendiga, espero verte pronto. Amén.